Hola, buenos días para Todos Televisión. Tenemos la oportunidad de estar en el Centro Cultural Islámico de Valencia. Se han reunido para futurizar. Me gustaría que nos pudieras compartir esa alegría. Bienvenidos, es un honor teneros aquí en esta casa. Y sí, hoy hemos tenido un día de visitas institucionales. A nivel general estamos muy satisfechos porque estamos hablando de proyectos, además no a largo plazo, de la gestión de la diversidad religiosa, otros de delitos de odio, contra los delitos de odio, y concretamente sobre el tema de la islamofobia, sobre unos eventos que queremos organizar y que vamos a tener apoyo institucional, lo cual es muy satisfactorio. Dentro de una mezquita podemos reunirnos musulmanes, no musulmanes, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, en busca de un futuro mejor para todos. Efectivamente, el trabajo que se hace ha calado en la sociedad. Tenemos que trabajar todos juntos y hemos de estar unidos todos juntos. Es importante, hemos avanzado mucho y estamos muy satisfechos, sinceramente. Cuando se dan a conocer este tipo de acciones, hay que celebrarlas con la alegría que debe ser, ¿no? Pues sí, es una satisfacción porque si hace muy poco estábamos hablando de que 20 años después del brutal asesinato de Lucrecia Pérez, que fue un hito, ¿no? Parecía que se había retrocedido en el sentido de que se seguían produciendo cada vez más este tipo de acciones. Sin embargo, también estás viendo que está, por el otro lado, habiendo una buena respuesta a nivel de administración, a nivel de sociedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, magnífico. En cada acción que hay respecto de esta materia, el Centro Cultural Islámico está presente, haciéndolo de manera muy consistente. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante tener conciencia de que musulmanes, no musulmanes, judíos, pobres, ricos, todos somos parte de la misma sociedad y nos interesa a todos que esta sociedad avance y que la tolerancia sea un valor imprescindible y permanente y asentado y reconocido y practicado por todos. La tolerancia en el amplio sentido de aceptar, de respetar, no solo el verbo tolerar, sino en toda su extensión de la palabra.